Estos últimos días vivimos un tremendo cambio temporal aquí, en Sid, al norte de Serbia. Si bien el último mes alternaban los días soleados con algo de lluvia, incluso nieve, ahora volvió un frío polar que pone a la gente en tránsito en una situación bastante difícil de sobrellevar. A esto se le suma, para la gran mayoría, el hecho de estar atrapados en la frontera desde hace meses y que esto coincide ahora mismo con el inicio del Ramadán. Este mes, concebido como un periodo de festividad y purificación espiritual más allá del ayuno en las culturas musulmanas, conlleva una serie de sacrificios individuales. En un contexto normal, estos sacrificios serían perfectamente factibles y se realizarían, de hecho, tal y como decía antes, en un ambiente festivo y acompañado de la familia. Aquí, sin embargo, el contexto invita más bien a la normalización de la violencia, tanto interna como fronteriza, con sus pushbacks, impidiendo a la gente afgana y pakistaní en tránsito celebrar su Ramadán con el derecho que les es debido. Hoy mismo, por ejemplo, a día 14 de abril, nos paró la policía local yendo a una distribución y poniendo trabas a la misma. En otro momento, esto no habría sido para tanto porque, al fin y al cabo, estas personas saben apañarse si no conseguimos ayudarles puntualmente. Sin embargo, ahora supone un claro problema, ya que se quedan sin poder romper con el ayuno al anochecer. Cabe recordar que no solo este tipo de violencias, junto con otras que puedan sufrir más directamente, sino también las propias condiciones de los squats donde viven generan grandes dificultades para sobrellevar este mes tan importante. Podríamos afirmar que eso también es otro tipo de violencia, tal vez más indirecta, pero estructural y proyectada a largo plazo. Más allá de las cuestiones relacionadas con el Ramadán, estamos empezando a distinguir ciertas señales consecuentes del acuerdo entre el gobierno serbio y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, comúnmente llamada Frontex, que mencionábamos la semana pasada. Si bien nadie mencionó nada aún sobre ningún agente con el brazalete de la Unión Europea en territorio serbio, estamos recibiendo cada vez más testimonios de devoluciones en calientes violentas y legales. En este sentido, es vital destacar la tremenda labor conjunta que realiza la gente en tránsito con nosotros para llevar a cabo los Violence Reports de la Border Violence Monitoring Network. No es nada fácil alcanzar el nivel de confianza necesario para abrirse y contar todas estas experiencias represivas y traumáticas que se repiten una tras otra. Uno de los testimonios proviene de un chico pakistaní, originario de la región de Cachemira, recurrentemente conflictiva entre Pakistán, India y China desde la Segunda Guerra Mundial. Él nos contaba cómo en la última semana y media no vivió ni una, ni dos, sino 3 deportaciones desde Eslovenia, no muy lejos de la frontera con Italia, donde se encuentra Trieste. En las 3 ocasiones fue encerrado en la celda de la misma comisaría eslovena y también le aseguró la policía que le soltarían pronto, como si esa detención fuese un simple proceso administrativo de fácil resolución. Las 3 veces albergó esa esperanza de salir ileso de ahí y las 3 veces fue deportado a Croacia, desde donde le deportaron de vuelta a Serbia tras ser agredido y robado por la policía croata. La 3ª ocasión la situación se torció incluso más para él, llegando a estar retenido en Eslovenia 3 días seguidos sin comida ni agua. Junto a este se suman decenas de testimonios parecidos que no hacen más que demostrar el sinsentido sistémico al que esta gente se ve sometida. Primero, huir de países cuyas guerras son en gran parte responsabilidad histórica de las potencias occidentales europeas. Y segundo, sufrir las violencias diarias que retratan los espacios fronterizos para llegar a los países de una Unión Europea que produce y consiente estas mismas violencias. Sin embargo, no todo desde SID son malas noticias, y es que el fin de semana pasado conseguimos realizar el tratamiento contra la sarna en uno de los squads. Es verdad que el contexto y condiciones en el que vive aquí la gente en tránsito provocan que el proceso de tratamiento de la sarna fuese mucho más largo, complicado y delicado. Si bien la situación sanitaria y higiénica en la que viven generan de por sí un alto riesgo de contagio, también dificulta directamente el propio tratamiento. Normalmente, esta enfermedad se trata desinfectando completamente tanto los cuerpos de las personas contagiadas como el lugar donde conviven. En este caso, la falta de recursos sanitarios supone un reto para llevar a cabo dicho tratamiento lo más eficazmente posible. También es importante destacar que al vivir todas juntas, compartiendo tiendas de campaña, sábanas, saco de dormir, etc., tuvimos que tratar a una veintena de personas, aunque solo menos de la mitad estuviesen claramente infectadas. Esto se debe a la alta capacidad de contagio que conlleva esta enfermedad. Durante el tratamiento, primero se ducharon con el agua que llevamos de casa y aplicaron una crema desinfectante bastante agresiva llamada Permetrin, mientras recolectábamos toda su ropa. A medida que se iban duchando les dábamos ropa nueva para que pasasen el día mientras la crema hacía su efecto. Para esto tuvimos que esperar 8 horas. El siguiente paso consistió en apartar los zapatos y desinfectarlos con Tire X, un spray muy tóxico y corrosivo. Después limpiamos el squad, sacando tiendas de campaña y mantas para darles nuevas de recambio. Mientras todo esto ocurría, se aplicaban continuamente la crema en las manos y por lo tanto debían esperar al final del tratamiento para cocinar y comer, lo cual requirió una enorme paciencia. Tras las 8 horas de espera, procedimos con la segunda ronda de duchas en la que recuperábamos la ropa llevada durante el día para devolverles la ya lavada a 90 grados.
Todo este proceso no solo requirió mucha paciencia, sino rigor, pero también absoluta flexibilidad, ya que no siempre resultó fácil la comunicación para que se siguiesen los pasos a la precisión. Aún así, fue también una prueba de fuego para el trabajo en equipo, la cual superamos con creces. Ahora estamos a la espera de que el tratamiento surja efecto y si 2 semanas más tarde sigue sin haberse erradicado, deberemos realizar el tratamiento con la misma paciencia y perseverancia. Esto nos recuerda que la falta de acceso a una higiene básica también es otra forma de la violencia que infringen los sistemas fronterizos de la ruta balcánica. Egunon, buen día, buenos días. Soy Joseba y voy a hacer un breve relato de la situación en Velika Kladuša. El campo de Miral sigue cerrado en cuarentena, como comentábamos en el último podcast, habiendo dado positivo por coronavirus el 20% de los internos. Sin embargo, a las afueras del campo se observa mucho movimiento y varias personas en tránsito nos comentan que hay muchas personas que entran y salen, algunas de las cuales han dado positivo. También es preocupante la situación sanitaria de las personas en tránsito que viven fuera del campo. En algunos de los squats, que en su mayoría son casas abandonadas o en ruinas, se han detectado personas con síntomas claras de coronavirus, de acuerdo con organizaciones médicas internacionales que trabajan en Velika Kladuša. Desde el tiroteo del pasado 3 de abril, en que resultó herido de bala Abbas, un niño iraquí de 8 años, ha aumentado la presencia de los diferentes cuerpos de la policía en Velika Kladuša. Hay numerosos controles y están yendo también a los squats y combinándoles a abandonar el área a menudo de manera violenta. El 7 de abril, 8 miembros del Cuerpo de Policía Especial atacaron a unas 10 personas en uno de los squats y mostraron una foto de una persona supuestamente relacionada con el tiroteo del 3 de abril. De acuerdo a las personas en tránsito que se encontraban allí, les golpearon con palos y les hicieron abandonar el squat. Estos hechos se deben a la reciente reunión de las autoridades del cantón de Una-Sana, en la que han decidido, entre otras cosas, incrementar la presencia policial en el municipio de Velika Kladuša, solicitar a la Organización Internacional para las Migraciones aumentar las medidas de seguridad dentro del campo de Miral y prohibir más admisiones, solicitar al ministro de Seguridad y al Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina que se detenga el flujo de migrantes al cantón de Una-Sana y que se construya un campo fuera del cantón donde reubicar a los migrantes del campo de Miral. Y con respecto al área de Bihać, han planteado organizar el transporte de migrantes que residan fuera de los campos al campo de Lipa. Estos desalojos, llevando a las personas de manera forzada al campo de Lipa, se repiten cíclicamente en Bihać. Se plantean asimismo actuar legalmente contra quien permite residir a personas en tránsito en su propiedad. Si en el último podcast desde Bihać hablábamos de la actitud positiva de la mayoría de la población local hacia las personas en tránsito, en Velika Kladuša el incidente del tiroteo, que la prensa atribuye a enfrentamientos entre personas migrantes, y las informaciones sobre los contagios de la población en tránsito han vuelto a poner a los medios locales y a parte de la población en contra de la presencia de estas personas. Se ha convocado una manifestación vía Facebook junto al campo de Miral, a la que asistieron unas 80 personas, y hemos constatado cierta tensión en el centro del pueblo. Como comentábamos en el podcast anterior, son episodios que se repiten de manera cíclica y puntual, tanto en Velika Kladuša como en Bihać. Por otra parte, continúan las denuncias de pushbacks violentos desde Croacia, de numerosos grupos, entre ellos un grupo de 11 personas en el que uno ha resultado con un brazo roto y otro con la nariz rota por una porra de la policía croata. Este último no fue admitido en los servicios médicos del campo de Miral por no tener la tarjeta de identificación del campo. En medio de esta situación de acoso policial y violencia, sumado a la situación sanitaria y las protestas de la población local, ha comenzado el Ramadán, un momento de celebración y de ayuno para la mayoría de las personas en tránsito que están en la zona. En Kladuša, al igual que está haciendo el equipo de Bihać, hemos comenzado a repartir un paquete de Ramadán. En nuestro caso incluye un pan especial, un zumo y unos dátiles, para ayudarles a sentirse un poco más cerca de su familia y de sus tradiciones durante estas semanas. Esto lo hacemos en colaboración con un comercio local que fabrica estos panes de Ramadán todos los años para la población local. Incluimos también una pequeña nota impresa deseándoles lo mejor en estas fechas. Un pequeño gesto por el que estamos recibiendo millones de sonrisas y que una vez más nos demuestra que estamos haciendo lo correcto. Esto es todo desde Velika Kladuša. ¡Feliz Ramadán!
Hola a todas y todos. El equipo de Nonen Kitchen en Patras va cambiando. La estancia máxima para los y las voluntarias sobre el terreno suele ser de 3 meses, pero todos los equipos comparten un ritual común, debidamente transmitido de equipo a equipo. Una cerveza en las escaleras de San Nicolás al atardecer después de un largo día en las fábricas. La empinada escalera de San Nicolás lleva desde el centro de la ciudad hasta la cima de la ladera del castillo y la juventud patrense se reúne allí todos los días, si el tiempo lo permite, para despedir el sol antes de que se esconda. Nuestro equipo intenta no perderse ninguna de estas puestas del sol. Es un momento importante para nosotros. Esa cerveza barata al final del día tiene un sabor especial y siempre aprovechamos ese momento para hablar sobre nuestro día o discutir sobre el día siguiente. Cosas que hacer, nuevas ideas, plantear problemas, nuevas mejoras, historias, risas y lágrimas. Esas reuniones en las escaleras son nuestra puerta de entrada a una mejor comprensión de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. El otro día en las escaleras nuestra preocupación se dirigía al joven Ahmed, un chico de 17 años de Afganistán. El día anterior se había caído de la parte trasera de un camión en marcha en el puerto. Cayó al suelo y sufrió lesiones graves, una hemorragia en la cabeza y hematomas por todo el cuerpo. Lo trasladaron a urgencias en un estado de semi-inconsciencia. Pocos días antes también había tenido algunos problemas con la policía portuaria. A él y a un amigo los echaron a patadas. ¿Cómo se puede pegar a un crío? Esa es una situación que no para de repetirse. La verdad es que hay personas que ven a las personas en tránsito como una especie de enfermedad social, cuya vida no vale nada. Hannah Arendt llamaba mentes solitarias a aquellas personas que no tienen ningún sentido de comunidad, ni ninguna empatía para otros grupos que no sean el suyo, al cual acostumbra a ser bastante limitado. Las mentes solitarias actúan, votan y piensan impulsadas por el miedo inventado a que su espacio sea invadido por alguien que no conocen y que no quieren conocer. El racismo viene de ahí. Lo contrario de una mente solitaria, solo hay que cambiar una consonante, cambiar la T por una D, solidaria. Sí, porque las mentes solidarias aceptan las diferencias sociales y raciales como algo normal y sienten empatía por las demás personas. No aceptan la violencia ni el abuso de poder. Están al lado de los débiles. Nuestro joven Nadir, otro nombre ficticio, es una mente solidaria perfecta. Hace unas semanas, en la fábrica, durante la desinfestación de una sala afectada por la sarna, se involucró felizmente en todo el proceso y ayudó a llenar bolsas de material sucio. En un momento cogió una escoba y se puso a limpiar el suelo. Al final nos ofreció su amable sonrisa. «Gracias por lo que hacéis», nos dijo. «No, gracias a ti, hermano». La última vez que lo vimos estaba durmiendo, sedado, en su cama del hospital. Su golpeado rostro era casi irreconocible. Pasará un tiempo en el hospital, pero mejorará y pronto volverá a sonreír. Desde lo alto de las escaleras se puede disfrutar de las vistas de toda la ciudad de Patras y su puerto. Barcos atracados y barcos que se van. Los miramos mientras se funden con el lejano horizonte. No necesitamos hablar. Todos estamos pensando lo mismo. Deseamos en silencio buena suerte a un joven mente solidaria, que esperamos esté de camino de cumplir su sueño, tener la oportunidad de vivir en paz, lejos de las mentes solitarias. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.